Bien, continuando con esto. Otro comentario presente en el video era el del amigo Gustavo Maidana 7301 o 7301 o 7301, no sé cómo se acostumbra a decirlo. Él dice que, paso a leer, cito, cuando murió me encontré varios comentarios en las redes que coincidían en algo, y no lo creo descabellado, dice Gustavo, considerando su salud y su edad. Y pone un entrecomillado que es un textual, reventó de bronca al saber que ganó Massa. Bueno, lo que él dice es que efectivamente Iorio, como bien comenté en el video anterior, Iorio murió unos días después de la primera vuelta, pero no llegó a ver el balotaje. Entonces, y había ganado Massa, cosa que hay que tomar entre comillas, de hecho yo se lo comento, porque Massa salió primero en las elecciones, para quienes no lo sepan, para quienes no sean argentinos, pero por muy poca diferencia, y si bien que salió primero, todos, la verdad que era algo que a mí me llama la atención esto, porque por lo menos la gente con la que yo hablé, todos coincidíamos en que Massa perdió, porque su distancia no era suficiente como para ganar un balotaje a ninguno de los otros candidatos. Obviamente iba a ser el segundo por cómo funciona el balotaje, pero todos sabíamos que los votantes de Milei y los votantes de Bullrich no iban a votar a Massa. Entonces era sabido, o sea, yo por lo menos tenía muy claro que iba a ganar Milei. Por eso a mí me sorprende que alguien después de eso diga ganó Massa y se sienta incluso tan mal que pueda llegar a tener algún tipo de compensación. Yo creo que no. Yo creo que en todo caso tendría que haberse sentido muy bien de que Massa iba a perder. Yo, la verdad, no. Pero bueno, no importa. Dice, si hablamos del voto, continúo leyendo el mensaje de Gustavo, dice, si hablamos del voto, era una decisión definitiva que nos pasó a todos. Iorio no votó kirchnerismo, coincido, eso es lo que yo decía, coincido. Y del otro lado estaba su amiga personal Villarruel, comenta, ¿viste? Lo que había hecho mención anteriormente, dice, no fue solo una foto, aclara él, que la foto que yo puse en el video no era solamente una foto circunstancial, sino que había una relación personal entre Iorio y Villarruel. Hay clips de Victoria en los shows de Almafuerte y el propio Ricardo la menciona insistente en varias entrevistas. Yo no sabía esto, de que Villarruel asistía a los conciertos de Almafuerte. Me parece verosímil, no me extraña para nada, pero no lo sé, porque no conozco ¿verdad? La trama audiovisual de Almafuerte, yo no la conozco porque no soy seguidor de la banda, nunca lo fui, de hecho siempre me pareció muy desagradable, pero etcétera, no importa. O sea que existía una relación, viene a confirmar Gustavo, que es conocedor de la obra de Almafuerte y de Iorio. Claro, de la obra de Almafuerte me refiero a la banda, no al poeta. Dice, en la nota con Cunio, continúa Gustavo, dice, Milei ya estaba peleado con toda esa interna derechista, y Ricardo le nombra a Victoria con mucho afecto, pero Cunio se hace el boludo. Cuidado con esto porque la palabra boludo, no sé si YouTube la... Yo por suerte alcancé a sacar la captura del comentario, pero no sé si YouTube se pone pussy con esto y después te quiere ocultar el comentario por esto, pero no lo sé. Siempre es mejor evitar palabras como boludo. En este caso podés, por ejemplo, poner un 1 en lugar de la L o poner dos ceros en lugar de las O para ocultarle la palabra al algoritmo de YouTube. Porque después te esconde los comentarios. Y después creen que yo no elimino nada. El tema que YouTube lo esconde por el tema de los insultos. Pero bueno, le menciona a Giacomini para no nombrar a Milei. Sí, es verdad, coincido. Sí, le menciona a Giacomini para no... Pero, como decir, la misma línea ideológica, pero sin la gran figura de Milei. Que es un ascenso meteórico de los últimos años, ¿no? Desde que llegó a los medios tradicionales. Aunque ya existía ese submundo, como ya he mencionado varias veces, eso se veía en internet desde mucho antes. Continúa Gustavo, dice, en varias notas condanan, hablan de Milei y simpatizan con él. Sí, bueno, sé que le dio notas a Demandanan, al Presto y a todos esos personajes. Cosa que nunca me extrañó. Hay gente que se veía extrañada, ¿no? De que le dé nota a los liberales anglófilos, pero no, yo nunca vi contradicción. Esto lo he dicho varias veces, yo nunca vi ninguna contradicción en eso. Como los que ven, y esto lo quiero aclarar, los que ven contradicción entre Villarruel y Milei, yo no veo ninguna contradicción. Yo creo que es la misma escuela. Yo veo la misma línea. Yo veo a anglófilos que reivindican una economía liberal de mercado y que son, son parte del imperio estadounidense. Pero bueno, no sé. Obviamente que decimos imperio estadounidense no en tono crítico, sino en tono descriptivo. Pero yo no entro en juicios de valor.
Así que yo no veo ninguna contradicción. Esto lo quiero dejar claro porque veo que hay muchos que ven contradicción, yo no la veo. A mí me dicen, bueno, pero Villarroel es nacionalista. Bueno, Milei se cree nacionalista también. Nacionalista de Israel en su caso no, pero que se diga nacionalista y que se cuelgue la bandera, para mí no significa, como ya he mencionado, para mí el nacionalismo es solamente una etiqueta que se utiliza para rascar votos, porque todo está consumido por la lógica de la democracia, que es la lógica del mercado, como ya he dicho varias veces. La lógica del mercado fagocita todo tipo de instituciones y entre eso está la idea de nación. Pero en fin, etcétera. Aclaremos que era la primera versión de Milei y Victoria todavía no estaba confirmada como vice. Yo no sé si existió una primera y una segunda versión de Milei. Simplemente se fue escarbando más. Hay gente que cree que Milei, más Latón, incluso hay personajes que dicen que Milei fue captado por la secta Lubavitch y se convirtió en un fanático sionista tardíamente. Yo no coincido. Yo siempre he visto la misma línea en Milei. Yo siempre he visto en Milei eso. Desde el día uno. Entonces a mí me sorprende que valga el pleonasmo, me sorprende que la gente se sorprenda. Pero bueno. Sí, a mí no me, como digo, no me sorprende para nada que Iorio simpatice con Milei desde el día uno, porque tienen, además utilizan símbolos similares, ¿no? Para hablar de los progres, toda esta cuestión, atacan al mismo fantasma. Entonces, ya la verdad nunca vi la contradicción. Pero hablar del laburante en términos ambiguos, hablar del argentino de bien y toda esa cuestión, toda esa moral. Pero bueno, dice, Ricardo siguió en contacto personal con Presto, Mora, Zidane, la verdad no me consta, pero seguramente que sí, sí. No creo que haya sido captado como dicen. Bueno, captado como dicen no, captado lo digo yo. Yo digo que efectivamente fue captado. Eh, Después puedo aclarar por qué lo digo. Pero es que esto es algo que creo que es si podemos hablar de consideración final, esto es lo más importante. Y esto lo veo esto que voy a decir ahora lo vengo viendo desde hace 20 años. Entre 15 y 20 años, ¿no? Desde que apareció Milei como personaje, perdón, Iorio como personaje. Eh, hay un sobredimensionamiento de la inteligencia de Iorio que es increíble. Entonces me dicen, no puede ser. Sí, fue captado, efectivamente, fue utilizado por estos personajes, como Miro Landucci, que lo utilizó como propaganda para el terraplanismo, porque era fácilmente engañable, porque además él se sumaba a cualquier ideología. Estamos hablando de un tipo que era ultra indigenista y ahora después fue ultra hispanista. Una cosa que es increíble, que la he mencionado en mi video de los hispanistas, ¿no? Un hispanista terraplanista, una cosa, bueno, si el Imperio Español tiene un gran logro en términos científicos, fue la demostración fáctica, la demostración material de la teoría de Eratóstenes. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque ya lo hablé en extenso y bueno, es un tema muy largo. Pero sí, yo creo que efectivamente fue captado. Yo creo que Iorio era efectivamente utilizado por estos personajes porque tiene un gran público que lo admira muchísimo. Para mí, realmente lo admiraban exageradamente, reivindicando cualquier cosa que diga, diciendo que cualquier cosa que diga Iorio era una genialidad, cuando esa genialidad no era el rey está desnudo, señores. ¿Por qué no ven que el rey está desnudo? A mí siempre me llamó la atención. Era verlo, escuchar lo que dice, escuchar cómo lo dice, sus ademanes, todo, y después escucharlo cantar. Como, chicos, el rey está desnudo. Ustedes ven una genialidad ahí, ¿será que son despiertos, no? Y uno está dormido, que es un modus operandi que tienen siempre las sectas, ¿no? Hace convencer a sus adeptos que ellos son los despiertos que ven una verdad. Y esto lo han hecho desde Jim Jones hasta Dion York, hasta los evangélicos, los cienciólogos, los mormones y cualquier tipo de secta de la historia de la humanidad. Siempre hay que convencer a los adeptos de que ellos tienen acceso a una verdad que es una verdad revelada, porque no es una verdad de la gracia divina, porque están en contacto con ideas superiores o con seres metafísicos y que no se pueden demostrar prácticamente, sino que son verdades que no son diluidas en el mundus spectabilis. Así que bueno, lo que el mundo spectabilis me refiero a nuestro campo de generación, es decir, a aquellos hechos que se manifiestan en nuestra escala antrópica. Pero bueno, continuando con esto. Al contrario, dice, fue usado por el Círculo Rojo y los sindicatos. No me consta, pero puede ser. Hasta llegó a mencionar su cercanía con el sindicato de camioneros. Puede ser, de hecho muchos camioneros son fanáticos de Almafuerte. De hecho, uno cuando va por la ruta, de hecho en mi video anterior, cuando respondía por cuestiones del nacionalismo y demás, mostré una foto que es muy evidente, y yo mismo la he visto y todos la han visto seguramente andando por las rutas, que muchos camiones tienen frases de Almafuerte o frases de Iorio.
Sobre todo de Almafuerte, pero también pueden ser de Hermética, de B8 no he visto, pero hay muchísimas, así que hay muchos camioneros que son fanáticos de Iorio, eso es cierto. Eso es algo histórico, siempre me llamó la atención. Pero es verdad. El propio Iorio siempre ha dicho que tenía el sueño de ser camionero y quizá muchos se identificaron con eso en su momento. Pero sí, eso es verdad. Lo cual demuestra que efectivamente Iorio es un personaje popular y no un personaje de nicho. No es un personaje culto, inaccesible o complejo de entender, sino que es un personaje popular. Muy carismático, con mucha habilidad para ser rimbombante en este sentido y por eso, bueno, ha tenido el alcance que ha tenido. Es innegable. Yo lo que negaba era la estatura intelectual de Iorio como gran pensador, pero como figura pública es una auténtica estrella. Eso nunca lo he puesto en tela de juicio. Bien, dice, esto es lo más interesante creo del comentario de Gustavo, dice, yo era de los que opinaba con ignorancia, dice, ergo, ya no opina con ignorancia. O sea que ya no opina, porque la opinión es siempre, esa es la diferencia entre dar una opinión y establecer un criterio crítico, el criterio crítico, valga el pleonasmo, ¿no? Establecer un criterio desde el cual hacer un análisis no es lo mismo que emitir una opinión. Él decía, yo opinaba con ignorancia, ergo, ya no opina con ignorancia, ya no es ignorante, dice Gustavo. Ergo, quienes repitan aquello que él antes decía, significa que son presos de su ignorancia. Fíjense el significante que hay detrás de esto. Diciendo que era facho y todas esas boludeces, otra vez boludeces. Qué suerte que YouTube no se dio cuenta. Quizá la palabra boludeces no la conoce, lo cual es muy bueno, ¿no? Lo gambeteamos a YouTube con esa palabra porque no la tiene en su registro. Ole, oso. Dice, diciendo que era un facho y todas esas boludeces que decimos muchos que crecimos escuchando Hermética. Mira, yo no tengo esa relación con Hermética, pero conozco gente que sí y que efectivamente fue gente que en su momento se desencantó mucho con Iorio por declaraciones tachadas de facho, que yo igual esa es una etiqueta, es como cuando dicen zurdo, ¿viste? Son etiquetas que sirven mucho para la confrontación, para el insulto, para el vituperio, pero en términos de debate son términos un poco oscuros, así que habría que debatir a qué nos referimos con facho. Que es más que una palabra que usan como insulto, ¿no? Facho, es como pusilánime. Dice, le decimos mucho que crecimos escuchando Hermética. Sí, de muchos que crecieron escuchando Hermética y se desencantaron con Iorio, y muchos que son directamente un espectro político y ven a Iorio ser lo que fue y dicen, lo tachan de facho, que es una simplificación a la cuestión. Pero bien, ya siendo adulto, continúa, fíjense lo interesante de esto, ya siendo adulto, no sé qué edad tendrá, ya siendo adulto, con todo el contexto actual y con tanta sobreinformación, sabiendo todo lo que él padeció durante el kirchnerismo, que con el kirchnerismo, que no sé qué habrá sido, porque yo tengo entendido que Iorio siempre estuvo muy bien económicamente y estuvo muy bien de salud, de hecho vivió hasta muchos años, su problema fue con la droga, pero eso fue desde muy joven. Y con la cercanía de Villarruel a Ricardo, ¿sí? de muchos personajes de ese estilo, entendí que no era ningún facho. Al contrario, pero fíjense, acá tienen, o sea, no era ningún facho porque estaba cercano a Villarruel. Muchos podrían poner en tela de juicio esa afirmación, pero fíjense esto, no era ningún facho. Al contrario, era un nacionalista ultra. Es decir, que desde la concepción de lo que es un facho, en los términos que plantea Gustavo, ser un facho es lo contrario a ser un nacionalista ultra, o sea, un ultranacionalista. Es un hiperbatón. Cosas que muchos podrían decir, yo soy facho, yo soy fascista, porque soy efectivamente ultranacionalista. Pero él no, él lo plantea como dos términos antagónicos, que no pueden caber uno en el otro. Una cosa es un nacionalista y otra cosa es un facho, son contrarios. No sé por qué, esto podríamos debatir qué concepto tiene de facho Gustavo. Y más nacionalista que peronista. Fíjense, y más nacionalista que peronista. Entonces ahí sí son términos conjugados donde uno puede ser abarcado por el otro, pero no son contradictorios. Como si facho. O sea que ser facho no es ser peronista. No sé, acá hay una cuestión de términos que hay que definir para ver efectivamente a qué se está refiriendo claramente Gustavo, pero es interesante la oposición que él marca. Dice, y esto también hay que tomarlo con pinzas. De hecho, para mí esto es quizá con lo que menos coincido. Dice, sin mencionar toda la información sensible que manejaba. ¿Qué información sensible manejaba? ¿Lo de los reptiloides? ¿Que la Tierra es plana? ¿Cuál? A ver, primero que eso no era información sensible porque quizás los que lo descubrieron
cuando lo dijo Iorio no lo saben, pero eso viene dando vueltas en internet, en los blogs desde hace mucho, y en los últimos años se popularizó por los youtubers de conspiración y demás, pero esas teorías, esas hipótesis, las cuestiones, son una entropía que viene dando vuelta en los blogs desde hace muchísimos años, desde que yo tenía 10 u 11. Entonces no entiendo cuál sería la información sensible que supuestamente manejaba Iorio. Pero así como he dicho con el funcionamiento de las sectas, siempre dicen nosotros somos los iluminados, nosotros tenemos contacto con las ideas superiores, nosotros somos los despiertos, nosotros tenemos información sensible y vos no. Entonces vos sos, como bien dicho, presa de tu ignorancia y nosotros no. Entonces no necesito demostrarlo porque ya he mostrado una superioridad y todo lo que vos digas va a estar tachado como frases de alguien que ignora y lo que yo digo, bueno, está iluminado por la luz de la gracia divina, como digo. Así funcionan las sectas y bueno, es como he dicho muchas veces, el orgullo tiene muy buena clientela y todos quieren comprar el orgullo de sentirse los especiales iluminados que tienen, que siguen a alguien que tenía buena información sensible, o sea, lo que sea eso. ¿Qué sería? Pero que conocía el plan Cóndor, pero eso lo conocemos. ¿Cuál? No sé, la verdad no lo sé. Así que, y que todavía no alcanzan a procesar, o sea, imagínate, o sea, todavía no alcanzan a procesar que la Tierra es plana. Una cosa tremenda. Como he dicho varias veces, ven una genialidad en Iorio que no está ahí. O que sí está, bueno, lo podemos debatir. Villarruel también reconoció al peronismo. Todos reconocieron al peronismo en su momento. Yo siempre le digo a los peronistas, para que se enojen, suelo decir que Milei es peronista, porque es menemista y Menem era peronista. Pero bueno, ellos cuando les gusta es peronista, cuando no les gusta no, y cuando sí les gusta sí, o en algunas cosas no. O cambió, siempre dicen eso. Uno era peronista pero ya no. Eso les pasa a muchos kirchneristas con Moreno, que era peronista pero ahora no. No lo sé. Eso es un debate, como les digo, así como digo que hay debates internos que tienen que dar entre los fanáticos de Iorio, porque yo no lo soy, todo lo contrario, los peronistas tienen que dar un debate interno entre ellos para aclararse, pues yo no soy peronista, así que no puedo entrar en ese debate. Yo lo que puedo hacer es ver desde afuera y decirles, esto es muy evidente, muchachos. Dice, y si bien se diferencia de Milei por ideología, cosa que como reitero, yo no coincido en que haya esa antagonía, yo creo que hay una cuestión como lo que dije en el video anterior, de que son partes del mismo espectro, se diferencia de Milei por ideología. Yo voté a LLA, es decir, a La Libertad Avanza, el partido de Milei, por Iorio y por Villarruel. Y muchos lo habrán votado por otras razones. Muchos lo votaron porque lo dijo el pastor de la iglesia, muchos lo votaron porque odian al progresismo, muchos lo votaron porque, bueno, alguno que quizás no le caía bien el personaje de Milei, pero le gusta el liberalismo de mercado, valga el pleonasmo, siempre es de mercado, pero después podemos debatir eso. Pero entonces sí, como bien se ha dicho en el video anterior, en el comentario de Juani, sí, efectivamente el voto a este gobierno vino de muchos lugares, fue bastante heterogéneo. Concluye su comentario Gustavo diciendo, Iorio me dejó una enseñanza. Milei y Villarruel no eran fachos. O nuevamente tenemos que definir a qué te referís con fachos. Nos lavaron la cabeza, fíjense esto, nos lavaron la cabeza durante todo el siglo pasado y no todos pueden despertar. ¿Suena secta o no? Eso me lo han dicho gente que fue parte de secta. Te hacen creer que todos tienen la cabeza lavada y solo vos tenés la verdad porque los seguís a ellos. Bien, no todos pueden despertar, están dormidos. Lo del contenidista extranjero, bueno, hace una mención ahí, si no, dicen lo del contenidista extranjero, hay que entenderlo. El que no es argentino no tiene todo este contexto y nunca lo va a entender. Yo no coincido, yo creo que sí puede entenderlo perfectamente aunque no sea argentino. Le va a tomar más tiempo, obviamente, porque no tiene las vivencias, pero puede opinar. De hecho, él puede opinar de Hermética y lo ha hecho. Yo no entiendo por qué se dio a la tarea de rectificar cosas que no eran erróneas en mi opinión y que había recibido insultos de fanáticos de Hermética que, bueno, son lo que son, ¿no? Insultos de fanáticos de Hermética, son típicos. No entendés nada, las letras de Iorio son lo mejor, están todas las verdades del universo y Iorio era un iluminado y todos sus fanáticos somos los seres más inteligentes del universo. Así que bueno, eso sería más o menos el comentario, muy someramente. Y bueno, muchísimas gracias por el comentario, obviamente, de Gustavo Maidana, porque se tomó el tiempo de redactarlo, dejó claramente expuesta su postura. Y obviamente, como él me ha dicho en otro comentario, derecho a réplica, absoluto. Absoluto. Si no tiene ganas de volver a redactar semejante cosa, puede
grabar un video, no lo sé, no lo sé. Pero el medio siempre va a estar presente. Siempre que no use insultos. Excepto por boludo, porque boludo parece que... La palabra boludo lo gambetea el algoritmo de YouTube. No puede contra el ingenio argentino, ¿qué le va a hacer? Ni podrá. Saludos.